Vamos entonces, amigos, a continuar con más información luego de este pequeño comentario para ustedes. Así es, en nuestro primer dato, amigos, el general Altamirano manifiesta se buscó exacerbar el discurso del odio y la polarización conjugado con el verbo mentir en varios aspectos. Entonces, esa cáscara que esconde la política real de lo que busca este gobierno fue acompañada de una censura. Pues de los resultados se ve claramente una falta de humildad que debe tener una persona en reconocer que fue una victoria de la ciudadanía. Escuchémoslo. Se buscó exacerbar el discurso del odio y de la polarización conjugado con el verbo mentir en varios aspectos. Entonces, esta cáscara que esconde la política real de lo que busca este gobierno, que hablaremos adelante, fue acompañada de una censura. Se censuró a la prensa, se censuró a voces antagónicas al gobierno, le digo por mi propia experiencia, la presión a ciertos medios de comunicación para no entrevistar a quienes les parecían incómodos. Me ha sucedido, me han explicado, me han dicho el por qué. Una compra de medios que no tienen ni el mínimo sentido de vergüenza, de ruborizarse de dónde viene el dinero, de pautaje a periodistas en investigaciones que han salido, ¿no? Y de esta sociedad que lo que buscan es dividir, divide y reinarás, dice este viejo adagio. Y en esta parte comunicacional, no solo en la campaña, sino después de los resultados, se ve claramente una falta de humildad que debe tener una persona en reconocer que fue una victoria de la ciudadanía, la falta de altivez en discursos prácticamente vacíos. Los primeros que salen a andar estos discursos son Niel Olsen, Valentina Centeno, Michelle Mancheno de la Asamblea Nacional, donde prácticamente lo que nos dicen es: esto no va a parar el progreso del país, nos comprometemos a seguir trabajando y este es un proyecto político democrático. Bueno, proyecto político sí, pero democrático no. De eso estábamos muy claros, porque no podemos decir que hay democracia cuando se rompe el orden constituido de forma continua, donde las leyes prácticamente se han convertido en papel higiénico, como lo he dicho y con todo respeto, en donde perseguimos a la única institución que ha hecho un contrapeso desde lo legal, que es la Corte Constitucional, exhibiendo las imágenes de los jueces como que se trataran de delincuentes. Y cuando le preguntaron a esta señora vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, sobre estas imágenes, dijo: vaya a la prensa de investigación, investigue. Pero claro, cuando sucedió un caso en el otro sentido, la Fiscalía se ha activado y la Policía Nacional con sus órganos investigativos ya están investigando quién puede estar por detrás. Así es, amigos. En otro dato también, el gobierno leyó encuestas no al país, dijo también el analista Andrew Billy al explicar que por qué el Ejecutivo perdió todas las preguntas de la consulta popular. Señaló que Carondelet se confió en sondeos que proyectaban una victoria cómoda y no escuchó a la ciudadanía ni al clima social real. Añadió que en los últimos días se cometieron errores de vocería, mensajes mal explicados y confrontaciones innecesarias, incluida la pelea pública con sectores de la oposición que aceleraron el giro del electorado. Según Villa, el gobierno apostó por preguntas que creía ganadoras, como la reducción de asambleístas, pero falló en conectar con las preocupaciones de fondo y terminó pagando el costo político de una lectura equivocada del país. O sea, en pocas palabras le dice: usted está desubicado. El gobierno vive en una burbuja pensando, no, como que por eso les digo, como que parece que no, como que se le subió demasiado, ¿no? El ego dijo: no, yo puedo decir lo que yo crea, ellos me van, dicho, lo que yo pienso y ellos me van a creer a mí, o sea, no hay ningún problema, pon cualquier cosa, ellos a mí, yo los tengo como que embobados, pero se equivocó y ahora se da cuenta de que no es así. Ahora ya cuando salga a querer dar un discurso, al menos que no estén todos los que bien filtraditos, se puede decir, que saben que lo apoyan a Novoa. Si se le mete un grupo, un grupo que no lo apoya, lo que lo van a ir a reclamar ya cada rato, ¿no? Entonces van a tener que tener mucho cuidado ahora con la comunicación, porque pues, para Novoa lo más importante es su imagen. Escuchamos. ¿Cuáles son los errores que cometió el Ejecutivo? ¿Cuáles son los errores desde el gobierno que
como se confiaron, que ellos también vieron una victoria, como la vimos tú, como la vimos yo, como la vimos ciertos analistas, y que ya estábamos preparados para esto, para incluso para una nueva asamblea constituyente, para hablar de una base militar, o por lo menos yo te voy a ser sincero, en reducir asambleístas. Esa era una pregunta, digamos, comodín que le iba a servir al gobierno, porque la gente sabe que la asamblea tiene una desaprobación alta, no tiene una aprobación buena. Entonces, reducir ese gasto a la gente sin conocer mucho, le gusta eso. Pero ¿por qué perdió en estas preguntas? Porque yo creo que el gobierno hizo una lectura errónea porque se confió en las encuestas, en las encuestadoras. Leyó las encuestadoras y no leyó a la sociedad, a la gente, a los que estaban opinando, a los voceros, que cometieron errores fundamentales en el último momento y que eso les sirvió para eso, tú dices, ese 62, para que suba inmediatamente ese porcentaje en contra. Y como te digo, hay y ahora eso a corto plazo, ¿no? Eso fue como que los últimos momentos donde se vivieron errores en las vocerías, errores en explicar de qué se trataba o contra qué se estaba luchando con una asamblea constituyente, pelearse con la oposición, con Ares. Esto fue ya lo último. Así es, amigos. En otro dato también, escuchemos también las declaraciones de Pacha Terán. Dice, llega a aparecer el voto a pensar, dice, tras la consulta, ¿qué significa el no? ¿Por qué el gobierno perdió el relato y cómo se garantiza la resistencia ciudadana? Escuchemos. Vimos a medios de comunicaciones como Ecoavisa, Teleamazonas, de la misma Posta, fueron trasladados a Otavalo por helicóptero. Pero ninguno hizo cobertura de la barbaridad que se estaba cometiendo en el pueblo. Entonces, ese ya no es ni siquiera ni periodista, se transformó en ese momento cómplice de toda la barbaridad que cometió el gobierno en nuestro pueblo, en mi pueblo, con mi gente, con mi familia, con mis compañeros, con mis vecinos. Del derecho más olvidado en el Ecuador, que es el derecho de pensar. Para elevar el debate político en Ecuador es necesario empezar a ejercer este derecho. Bueno, yo quiero saludar a toda la población, a la juventud, sobre todo a que pensó primero en sus derechos, porque el Ecuador está compuesto por esto, por la plurinacionalidad y por la interculturalidad. Aquí no hay espacio para racismos, para clasismos. Aquí es un pueblo intercultural de una historia profunda, de muchos siglos, que esto no nos van a venir a quitar ningún aprendiz de dictador. Ningún aprendiz de dictador, amigos. Así es, le dieron una lección al gobierno de Daniel Noboa. Bueno, amigos, este es nuestro primer bloque de datos para ustedes. Muchas gracias a los que se están conectando. Ya saben, dejen su comentario, su like, su suscripción si no lo has hecho todavía. Volvemos dentro de un momento, amigos. No te desconectes, no te vayas de ahí.